No cabe duda que el peso del karma siempre estará presente como un juez para juzgar cada una de nuestras conductas. Porque tarde o temprano, la vida pasa las facturas de lo que se disfrutó tiempo antes dañando a terceras personas. Sabemos sobre la magia de todo el universo, aquel que se encarga de asignarnos una parte de nuestro destino. Y si jugamos con eso, las consecuencias siempre están para recordarnos que no debimos actuar de ciertas maneras. Quizás a veces no se cree en un dicho el cual dice, lo que se siembra se cosecha, y en esta segunda parte de la trágica historia de Jaciel es donde vamos a entender por qué al final de cuentas pagamos con creces todo aquel daño que se disfruta hacer. Después de la muerte del joven que anhelaba con todas sus fuerzas ser médico, Dolores se encontraba devastada por lo sucedido. Aún no comprendía cómo en un abrir y cerrar de ojos había perdido para siempre a su querido hijo Jaciel. Como bien se sabe, el duelo por la muerte de un ser querido es difícil de superar y en algunos casos se requiere de acompañamiento terapéutico. Pero para doña Lolita fue un caso completamente diferente, porque una noche reflexionando al pie de su cama encontró la manera de curar su dolor y era precisamente con la venganza. Natalia, la vecina, por su parte huyó de aquel pueblo regresando a Tijuana. Ella pensaba que no podía quedarse ahí porque de alguna manera quiso demasiado al joven. Sintiendo mucha culpa en lo más profundo de su corazón, ella sabía que de nada servía arrepentirse de lo sucedido, porque Jaciel ya no iba a regresar jamás. Natalia aceptó sus propias culpas, pero tuvo miedo de afrontarlas y pagar las consecuencias de sus actos. Atormentada, decidió vender la casa de su tía para regresar a Tijuana, pues por las noches no lograba dormir, sentía la presencia de la anciana al pie de su cama. Al principio no tenía nada de miedo, pero al pasar los días, sintió una terrible angustia al ser atormentada cada una de las noches por su tía. Y en otras ocasiones, viendo la imagen de Jaciel en su propio cuarto, con unos huecos oscuros en vez de ojos. La situación para ella iba empeorando. No podía ni salir porque trataba de evitar a toda costa la presencia de doña Dolores, pero había ocasiones que no podía evitarlo. De esta manera decidió vender aquella casa y con el dinero comenzar una nueva vida. Aunque estaba segura de que tarde o temprano tenía que pagar ese daño que ocasionó y que al final estaba arrepentida. Juró hincada en una iglesia jamás volver a hacer uso de la brujería. También el padre de la parroquia tuvo que confesarla para que lograra calmar un poco toda la terrible ansiedad que terminaba con sus ganas de vivir. Con el paso del tiempo, logró vender la casa de su tía, se marchó lo antes posible regresando a Tijuana, donde decidió poner un pequeño negocio de productos de limpieza. Descubrió su habilidad para las cuentas y administrando el dinero que le dieron por la casa, lo supo invertir bien, generando poco a poco buenas ganancias. Sin embargo, no había días en que dejara de recordar los acontecimientos de su pasado, y aunque el padre de la parroquia la absolvió de los pecados, ella aún seguía con ese enorme cargo de conciencia, y sabía muy bien que la única forma de estar en calma iba a ser pagando eso que le hizo a Jaciel. Pasaron 2 años, y la vida estaba siendo generosa con Natalia. Tuvo que integrarse a un grupo espiritual para poder superar aquellos sucesos y calmar sus culpas. Aunque tenía conciencia que estaba sinceramente arrepentida, no podía olvidar nada de lo sucedido, pero con la ayuda de Adrián, todo fue posible. Adrián era el pastor de aquella comunidad espiritual de la cual Natalia venía siendo partícipe. Con el paso del tiempo, descubrieron una química entre ellos dos, donde terminaron juntos como pareja.
Se unieron en matrimonio civil meses después, formando su propia familia en casa de la misma chica. Le iba tan bien en la venta de productos de limpieza que terminó comprando su propia casa, donde Adrián se fue a vivir con ella. Ante los ojos de los vecinos y demás, eran la pareja y el matrimonio perfecto. En su pequeño grupo espiritual, ayudaban a personas con problemas de dependencia emocional o depresión. Y Natalia se sentía muy satisfecha de acompañar a toda esa gente en su proceso de sanación, porque a ella la habían ayudado de la misma manera. Agradecida por tantas bendiciones, tuvo completa su dicha con la llegada de sus 2 hijos, Fabián y Daniel, con 3 años de diferencia el uno del otro. El tiempo pasó demasiado rápido y cuando menos se dieron cuenta, aquellos chiquillos ya eran unos adultos, Fabián de 23 y Daniel de 20. Ambos jóvenes eran muy apuestos, eran altos y sus cuerpos esbeltos los hacían ver mucho más atractivos. Un día, sin saber cómo, la vida de esa feliz familia cambió por completo. Natalia aún seguía recordando los acontecimientos con Jaciel, pero su marido insistía en que debía dejar esos recuerdos en el olvido. Ella no tenía ningún secreto para Adrián, porque ambos decidieron contarse sus vidas pasadas antes de relacionarse como pareja. Natalia pensó que la tranquilidad de su familia le iba a durar para siempre, sin pensar que era cuestión de tiempo para que alguien apareciera en sus vidas y cambiara todo lo que había logrado con su esfuerzo, o quizás era el karma que tenía una cuenta pendiente con esa mujer. Un día, Fabián decidió buscar trabajo como asistente en uno de los despachos de abogados de la ciudad. Aún le faltaban unos meses para terminar la carrera, pero tenía la necesidad de ayudar con los gastos de su casa, pues estaban pasando por una mala racha económica. No era tan grave, pero deseaba ayudar a sus padres. Buscando alguna oferta de trabajo, encontró una vacante de asistente en una dirección algo lejos de su casa. Eran como 3 horas de camino, pero al ir a la entrevista de trabajo, el jefe de abogados se sorprendió demasiado por su potencial, dándole el puesto de inmediato. Sin embargo, el problema de la distancia hacia su casa ocasionó que convenciera a sus padres para poder rentar un pequeño cuarto y ahorrarse tiempo junto con pasajes. Natalia al principio no estaba convencida, pues desde que nacieron sus 2 hijos jamás se había separado de ellos y por tal motivo la noticia le era muy difícil de aceptar. Con el tiempo, ambos padres se resignaron. Fabián rentó un pequeño cuarto cerca de su trabajo, lo cual le facilitaría trasladarse y ahorrarse los pasajes antes de recibir su primer sueldo. Daniel, por su parte, siguió estudiando en la universidad. Él deseaba ser contador al darse cuenta de su habilidad para las matemáticas. Los días pasaron como arte de magia. Natalia y Adrián estaban muy pendientes de su hijo, porque ella sentía algo demasiado extraño. Era como un presentimiento hacia Fabián y eso le daba demasiado miedo. Una mañana, llegó una joven como de 20 años a la oficina de despachos donde trabajaba Fabián. Era una muchacha de cabello rizado negro, largo, pero demasiado que le llegaba debajo de la cintura. Tenía la piel blanca y unos grandes ojos negros. La hermosa joven llegó a pedir el trabajo que estaban ofertando para la limpieza, pero sus manos se notaban cálidas y suaves para operar en ese tipo de empleo. Fabián la miró cuando ella esperaba ser atendida por una de las secretarias de las oficinas, pero en esos momentos ella comenzó a quejarse de un pequeño mareo. «Señorita, ¿está usted bien?», dijo Fabián acercándose para apoyarla en sus brazos. «¿Un chocolate? ¿No tienes un chocolate?»,
Preguntó la joven con gotas de sudor en su frente. Estaba más blanca que un papel. En ese momento la secretaria se acercó hasta ella para darle un caramelo que tenía en su bolsa. La muchacha lo abrió de inmediato, se sentó para comerlo y poco a poco se fue sintiendo mucho mejor. Muchas gracias, te agradezco, en serio. Pero dime, ¿qué te sucedió?, contestó Fabián asombrado por la belleza de la joven. Bueno, es que se me bajó el azúcar, tengo diabetes. Cuando Fabián escuchó eso de la boca de la muchacha, ella expresó una sonrisa en su rostro, mientras que el chico no podía evitar mirarle los ojos. Pero en esos momentos, ella fue llamada a la entrevista de trabajo, aunque no se fue sin antes decirle su nombre a Fabián. Me llamo Graciela, gusto en conocerte. El joven quedó más impresionado porque Graciela le expresó una mirada tan seductora que sus ojos fueron capaces de impactar la mente del joven. Durante todo el día no dejó de pensar en ella. Tenía que llevar unos documentos al juzgado público y eso le demoraría unas horas. Pero cuando regresó, preguntó por ella y su corazón se alegró cuando le dijeron que trabajarían juntos en el mismo lugar. Con el paso de los días, los dos jóvenes se fueron relacionando aún más. De ser amigos pasaron a ser novios, pues Fabián sentía en su pecho la necesidad de estar con Graciela. Él no podía ver su vida sin ella. Fue así como el joven enamorado decidió pedirle matrimonio a la muchacha, pero antes de escuchar la respuesta, le llevó para presentarle a sus queridos padres y su hermano Daniel. Un sábado, cuando Fabián regresó a su casa, llevó consigo a Graciela, quien actuaba muy extraño, pero el chico no se daba cuenta. Era una mujer algo posesiva. Controlaba muy bien dentro del noviazgo a Fabián. Llegaron a su casa y cuando Natalia la conoció, sintió una pequeña chispa de angustia en el corazón. Era como si presintiera algún peligro al conocer a la novia de su hijo. Ella es la mujer de mi vida, dijo Fabián a sus padres. Hola, mucho gusto. Fabián se la pasa hablando todo el tiempo de ustedes, contestó Graciela saludando con un beso a la familia de su novio. Cuando se acercó a Adrián, sus ojos brillaron intensamente y con una expresión seductora le dijo en su oído: gusto en conocerte. El padre de Fabián sintió una sensación de atracción hacia Graciela, pues la joven dotaba de una gran belleza que podía terminar enloqueciendo a cualquier hombre que se le cruzara. Pero de antemano sabía que era la mujer de su hijo, la cual debía respetar por sobre todas las cosas. Adrián siempre tuvo una conducta intachable, pues se encargaba de acompañar y consolar a las personas heridas del corazón. Y desde un principio, él juró no hacer lo mismo a la mujer que aceptara compartir su vida con él. Graciela, estando en la casa de Fabián, aprovechó cualquier momento para coquetear con su hermano y su papá. Ambos quedaron maravillados con su belleza y de eso Natalia se dio cuenta. La situación puso a la madre de Fabián demasiado incómoda. Ella, con su intuición femenina, de inmediato se percató de las malas intenciones de Graciela. Muchacha, ¿te puedo preguntar algo?, dijo Natalia acercándose a la joven cuando se encontraban a solas. Sí, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? ¿En verdad tú quieres a mi hijo? ¿Por qué me pregunta eso? Solo curiosidad, linda, dijo Natalia mostrando una expresión de desconfianza. Al día siguiente, Fabián regresó con Graciela hasta su lugar de trabajo. Obviamente ellos tuvieron que dormir separados por respeto a su casa. Pero antes de irse, la joven se despidió de beso con toda la familia
y fue en ese momento donde Adrián sintió esa conexión extraña con ella, al igual que Daniel. Ambos habían quedado hechizados en pocas palabras por la belleza de Graciela, y a partir de esos momentos comenzaron los problemas. Pasaron unos días. Natalia comenzó a notar cosas demasiado extrañas con su esposo. Este se encontraba ausente todo el tiempo y en ocasiones suspiraba. Ella, al ver esa actitud, comenzó a preocuparse debido a las historias que escuchaba una y otra vez con todas las personas que acompañaban las terapias de sanación. Pero lo que no se había dado cuenta es que Daniel, su hijo menor, tenía las mismas conductas que su padre. Pero este lo atribuyó a su edad y quizás ya tenía por ahí una noviecita a quien conocería más adelante. Fabián regresó a los 15 días de vuelta a su casa. En ese momento Natalia no se encontraba porque se había quedado con sus acompañamientos. Graciela aprovechó que no había nadie para seducir a Fabián y éste la llevara a la cama. No pasó mucho tiempo cuando los dos terminaron enredados bajo las sábanas, pero después fueron interrumpidos porque Adrián había llegado junto con Daniel. Se apresuraron a vestirse. Fabián estaba muy nervioso porque sus padres siempre le inculcaron respeto para la casa y si se daban cuenta se metería en un gran problema. Graciela se dispuso a acomodar todo en su lugar y cuando Daniel abrió la puerta vio a los dos que estaban sentados en la cama mirando fotografías. ¡Qué sorpresa!, dijo Daniel. «Hermano», exclamó Fabián dándole un fuerte abrazo. «Llegamos hace rato, pero no había nadie». «Oh, sí, yo fui con papá a hacer uno de los pedidos del negocio, pero mi mamá no ha de tardar en llegar». Natalia llegó después de 2 horas. Para ese momento Adrián propuso comprar unas pizzas para la comida. Graciela se ofreció a ir por ellas, pero como Fabián tenía un fuerte dolor de cabeza, le pidió a su hermano Daniel que la acompañara. Se subieron a la camioneta de Adrián. Para Graciela era el momento perfecto que ella tanto esperaba. Daniel estaba todo el tiempo nervioso mientras iba manejando. No entendía por qué se sentía de esa manera. Era una sensación de esas que no había experimentado nunca en su vida. Tenía los cachetes colorados y apenas podía articular las palabras. Era como si la presencia de esa mujer le causara todo eso, y en realidad comenzó a sentir algo de miedo. «Oye, ¿y tú de dónde vienes?», dijo Daniel titubeando. «Ay, pues de muchos lugares, pero de uno en específico. ¿Quieres saber?», dijo ella con una mirada seductora. En esos momentos Daniel frenó la camioneta de golpe y sin pensarlo tomó de los cabellos a Graciela para acercarla a su boca y comenzó a besarla. «No», exclamó él arrancando la camioneta. Llegaron a la pizzería para pedir la orden solicitada y regresaron de inmediato a su casa. Cuando estaban de regreso, Graciela se bajó primero, pero fue hacia donde estaba Daniel, abrió la puerta y lo abrazó. Luego se dio la vuelta entrando a su casa, pero lo que no sabía era que Natalia lo estaba mirando desde la ventana. Y al ver la conducta de Graciela, su corazón se la apachurró porque sabía que estaba engañando a Fabián, su adorado hijo. Sin duda alguna, la hermosa joven de gran belleza había cautivado a todos los hombres de Natalia. Adrián, por ejemplo, estaba muy atento con Graciela. Por la tarde-noche, ambos tenían que regresar al trabajo. Adrián insistió que no debían irse de noche porque se ponía muy oscura la carretera. Y después de mucho tiempo para convencerlos, el chico aceptó quedarse un día más. Esa situación a Natalia no le agradó en lo absoluto, porque había algo en Graciela. Era como un presentimiento negativo, y esa sensación de conocerla no se le quitaba. Pero obviamente no se acordaría jamás
De hecho, nadie iba a poder imaginar lo que sucedería después. Por la noche todos se fueron a dormir después de cenar tamales que pasaron a vender a la casa. Adrián compró para todos junto con 3 litros de atole. Después de la cena, Natalia se fue hasta su cuarto algo preocupada por las conductas de Graciela, pero no iba a poder decirle nada a su hijo, de lo contrario lo lastimaría. Pensando en cómo hacer que él se diera cuenta sobre la mujer que había traído a su casa, salió de su cuarto hacia la cocina para preparar un café. En ese momento, miró que Adrián estaba muy cerquita de Graciela platicando. Parecía que éste le quería dar un beso y ella lo miraba de una forma muy seductora. ¿Qué sucede? Ella interrumpió el momento en que Graciela estaba seduciendo a su marido. No, nada, ya me iba a dormir, contestó la joven saliendo de la cocina. Natalia comenzó a sentir una punzada directo en su corazón. Miró a su esposo con ganas de discutirle lo que había presenciado, pero sabía que no tenía los suficientes argumentos. Se fue a dormir muy preocupada. Durante la noche volvieron aquellas pesadillas que la atormentaban cuando recién había regresado a Tijuana. Miró la imagen de Jaciel nuevamente al pie de su cama sin saber por qué. Tal espantoso sueño la hizo saltar de la cama llorando desconsolada. Pero Adrián no se despertó para nada, él parecía más bien estar soñando también. Natalia ya no logró conciliar el sueño, pues todo lo que venía presenciando, al parecer Graciela la tenía demasiado preocupada porque sabía que algo malo iba a suceder. A la mañana siguiente, Fabián recibió una llamada de su trabajo. Al parecer no eran buenas noticias porque le habían informado que estaba despedido. Sin saber qué hacer, habló con sus padres para decirles que se quedaría en casa mientras encontraba otro trabajo, pero que debían aceptar a Graciela porque desde ese momento iban a compartir el mismo cuarto. La noticia impactó mucho a Natalia. Cuando ella escuchó lo que dijo su hijo, Graciela formó en su rostro una mueca de satisfacción. Sin poder hacer nada, Fabián se quedó a vivir con sus padres, ayudó en el negocio familiar, mientras Graciela permanecía en casa. Ella comenzó a dar muchos problemas porque no ayudaba en las labores de la casa y se la pasaba viendo televisión y en el celular todo el tiempo. Pronto comenzaron a haber discusiones. Adrián defendía a capa y espada a su nuera, mostrándole muchas intenciones. Daniel buscaba todo el tiempo estar a solas con ella, y como Natalia sospechaba de esa conducta, le costaba mucho vigilar lo que hacía Daniel, su otro hijo. Una noche, cuando ella se tuvo que quedar en el hospital acompañando a una de sus pacientes que había sido golpeada, sintió una punzada en el corazón y decidió regresar a su casa. Fabián en esos momentos no se encontraba porque este viajó hasta Tamaulipas para una entrevista de trabajo. Al llegar a su casa, notó un aroma extraña que inundó la atmósfera por completo. Entró y miró todas las luces apagadas, aunque apenas eran las 9 de la noche. En ese momento miró que tenía un mensaje de Daniel, quien le dijo que estaría en casa de su amigo Roberto por la presentación de un trabajo final, el cual no había leído en el hospital. Dejó su bolsa en la sala al escuchar ruidos extraños en su propia recámara y cuando abrió la puerta, sus ojos quedaron desconcertados al ver en su propia cama a Graciela con su marido. Adrián no pudo hacer nada, se vistió y salió de la casa. Graciela, por su parte, se encerró en su cuarto con el rostro lleno de satisfacción. Cuando llamó a su hijo a casa, ella no quiso contarle nada, esperó su regreso al día siguiente para al fin encarar a Graciela. Cuando Fabián llegó, ya lo esperaba su madre sentada en la sala y ella, con lágrimas en los ojos, le suplicó que por favor le creyera. «Hola mamá, ¿qué sucede? No me estés asustando».
Cuando Fabián escuchó todo eso de Natalia, nunca imaginó cuál sería la reacción de su hijo. Lo que pasa es que ustedes nunca han querido a mi esposa. Graciela ya me contó todo lo que han hecho, por eso pronto nos iremos de aquí. Pero, ¿qué estás diciendo? No puedo creerlo. Te acabo de decir que estaba con tu propio padre en mi cama, dijo Natalia con los ojos llenos de lágrimas. Eso no es verdad. Ella me ama, mamá. Fue así como Fabián se fue de la casa con Graciela, quien no pudo ser derrotada por Natalia, pero cuando ella se iba yendo, dejó caer un papel en el suelo que al parecer era una carta. Cuando ya se habían ido, la madre intentó a toda costa detener a su hijo, pero este estaba cegado por el amor y la pasión que solamente Graciela le podía hacer sentir. La carta decía algo que le heló la sangre. Entonces comprendió que no iba a poder seguir huyendo de sus acciones del pasado, y con lágrimas en los ojos gritó el nombre de Jaciel para que éste le concediera el perdón que necesitaba. Creías que te ibas a librar de mí tan fácilmente. Por fortuna en la casa de tu tía dejaste una información que me sirvió para que yo pudiera entrar en este mundo. Déjame decirte que es agradable hacer uso de la magia para cumplir tus deseos y vengarte de personas miserables como tú. Acuérdate muy bien de mí, recuerda mis ojos y sabrás quién soy en realidad. Una mujer con ansias de venganza, porque por tu culpa, mi amado hijo perdió la vida cuando tenía muchos sueños que cumplir. Te odio con todas mis fuerzas, ahora me llevo a quien amas en la vida junto con tu querido esposo. Los voy a disfrutar a los dos como nunca, pero igual me complace adueñarme de la voluntad de tu querido Daniel. Al terminar de leer la carta, Natalia cayó hincada al suelo recordando todos los hechos pasados en ese pueblito llamado San Juan. Sabía muy bien que igual tenía pendiente la muerte de su tía porque ella había sido la responsable de que la anciana muriera. Quedó sola en esa casa porque incluso su hijo Daniel se fue tras otra mujer que ella sospechaba era la misma Graciela. Intentó por todos los medios hablar con su hijo, pero este nunca la quiso escuchar. Adrián se fue al mismo estado de Tamaulipas siguiendo a su hijo. Allá se hizo amante de Graciela y ella disfrutaba hacerle videollamadas a Natalia para que mirara cómo se lo llevaba a la cama. Al final, Fabián aceptó compartir a su esposa con su propio padre con tal que ésta no lo dejara. Fue así como el karma se hizo presente en la vida de Natalia. Dolores terminó siendo la misma Graciela, quien con ayuda de brujería se convirtió en una bruja joven y bonita. Se vengó de Natalia arrebatándole lo más preciado que tenía, su familia, porque doña Lolita jamás logró superar la muerte de su joven hijo Jaciel, al morir por la obsesión de Natalia cuando se propuso vengarse de él al ser rechazada en el momento que era una de sus vecinas. Hola, ¿qué tal queridos amigos, querida familia 3AM? ¿Cómo han estado? Espero que estén disfrutando mucho de los relatos que hemos estado compartiendo en estos últimos días. Y como siempre, aprovechando este espacio, quiero mandar un especial saludo para el miembro de la comunidad, Lindo Ramírez, quien nos escucha desde Cuautitlán Izcalli. Te agradezco muchísimo todo el apoyo, espero que te encuentres bien. Saludos y los quiero mucho a todos, querida comunidad.